Las estadísticas de éxito en los restaurantes juegan siempre en contra. La vida de los restaurantes es muy corta y eso que uno veía antes de es que si hacen buena comida eso va a ser un éxito, eso ya no es verdad. ¿Cuántos restaurantes con buena comida han fracasado? Muchísimos. Mira que de los restaurantes exitosos se aprende mucho, pero yo creo que más se aprende de esos restaurantes que no funcionaron. Uno no puede dejarse confundir del éxito del momento. No porque el restaurante esté lleno, no porque haya cola, no porque la lista de reservas esté copada, lo estamos haciendo bien. Pues no es cuál fue el error de hoy, qué pudimos haber hecho en esos momentos, porque los errores de hoy no los pagas esta noche ni los pagas mañana. Ya con toda la experiencia que tenés, ¿cómo es el proceso de creación de un restaurante desde cero? Si no es solo la comida, ¿qué más tienen que tener en cuenta las personas a la hora de montar un restaurante para que sea algo que sea duradero en el tiempo? En nuestro negocio, la consistencia es fundamental. La consistencia no es hacerlo bien una vez, es hacerlo bien siempre. Felipe, Takami, buena idea en japonés. Contanos cómo nació todo. 23 años ya, y yo creo que para hablar de Takami y de su origen tendría que devolverme no solo 23 años, sino muchos más, porque tendría yo que acordarme que yo cuando chiquito realmente sentía algo especial por la comida. Me gustaba probar, me gustaba los restaurantes, aunque pues, épocas muy distintas. No porque venga de una familia donde se comiera especialmente bien, pero porque a mí me llamaba la atención. Y probar cosas. Yo me acuerdo que salía con mis papás las veces que pudiera salir a comer a restaurantes y era yo el que quería pedir, pero yo era un peladito chiquitico. Yo era el que quería pedir, yo era el que quería probar, no quería comer siempre lo mismo y me gustaba el ambiente y el mundo de los restaurantes. Y luego habría que hablar necesariamente de sushi, porque Takami fue un restaurante de sushi que se abrió en el 2001. Y habría también que decir que el sushi en esa época pues era muy distinto a lo que es hoy en día, casi que exótico, habría muy pocos restaurantes para comer sushi en Bogotá. Y normalmente uno no probaba sushi cuando chiquito. Entonces yo llegué a probar el sushi a los 15, 16 años gracias a un amigo del colegio, quien terminó siendo mi socio en el primer restaurante. Y quien me puso a probar el sushi y fue para mí como una revelación y fue algo que realmente llamó muchísimo mi atención. Tanto que duré muchos años en donde mi mesada entraba y salía en sushi, básicamente. Y en alguno de esos de esas salidas a comer sushi con mi amigo, pues sí llegamos a decir, oiga, ¿se imagina algún día? Y si tuviéramos un sushi bar ya cuando grandes. Y eso terminó pasando en la universidad, al puro final. Yo estudié administración de empresas y en el último semestre, cuando tenía pocas materias inscritas, apareció ahí Takami, que también se convirtió en nuestro proyecto de grado. Y yo creo que habría que decir que fue producto de esas ganas de botarnos al agua sin mayor cálculo, en realidad. Y más movidos por ese gusto y esa pasión, no solo por la comida, sino en ese momento por el sushi. Y así pasó, abrimos ese primer restaurante, fue un restaurante muy pequeño de 30 puestos, con una inversión muy baja y sin tener ninguna experiencia ni de cocina ni de trabajo. Yo no había trabajado en ningún lado. Y habría también que decir que no es que yo fuera o hubiera sido criado en un ambiente emprendedor, porque eso no pasó. Y me acuerdo cuando dije que quería montar un restaurante, mi papá, que había sido toda su vida empleado de una sola compañía, pues me abre los ojos y me dice, ¿cómo así? Espérate un segundo, si de verdad quieres abrir un restaurante o aprender de restaurantes, ¿por qué no le pides trabajo a Leo Katz? A quien, por supuesto, respeto y admiro y quiero mucho. Pero digamos que así pasó
El caso es que convencí y logré convencer a mi papá de que eso era mientras me graduaba y que después de que me graduara dejaba funcionando el restaurante y ahí sí me iba a trabajar y a buscar trabajo en alguna empresa y seguir esa línea de esa carrera de multinacional o de empresa grande, cosa que doy muchas gracias porque creo que no hubiera sido pues ni la vida que hubiera querido, ni yo hubiera sido bueno para eso en realidad. Desde 2001 te estás graduando entonces. Entonces, Takami ha sido mi primer y único trabajo. Y por supuesto hay una cantidad de anécdotas, historias de ese primer restaurante que abrimos y de la forma como lo abrimos, que lógicamente es muy distinto a la forma como hoy, más de 20 años después, abrimos restaurantes. ¿Y por qué es diferente? ¿Cómo abrieron ese restaurante y no sabían de cocina? Me imagino, o sea, en este momento el sushi no era algo que fuera común. ¿Cómo se consiguieron un chef que les hiciera el sushi? ¿Quién cocinaba? ¿Cómo era el tema? Pues eso sí fue, como éramos apasionados y amantes del sushi, habíamos reconocido el sushi bar que más nos gustaba y al que frecuentábamos en ese entonces sentándonos en la barra. Y tenía uno o lograba uno cierta relación personal con el sushero. Y era el mejor puesto porque lograba uno hablar con la persona, de repente le daba a uno una cortesía y uno se sentía feliz. Y él fue el primer sushero con quien abrimos Takami. Y en alguna de esas conversaciones en donde le picaba a uno un poquito la lengua, no, que aquí estoy medio aburrido, que no, que me voy a ir, ¿cómo así? Espérese un segundo, tomémonos un café y así pasó. Nos tomamos un café con este personaje y con este personaje abrimos el restaurante. Pero preguntabas muy distinto porque se hizo pues casi todo desde la barriga, ¿sí? Desde no el cálculo y no el método, sino confiábamos mucho en este sushero, nos encantaba pues el sushi que hacía, pero no hicimos pruebas, no teníamos recetas, no habíamos costeado, pues muy inexpertos en realidad. Y esa, por supuesto que no sería la sugerencia para nadie abrir un restaurante así. Creo que eran otras épocas y creo que fuimos afortunados porque, pues digamos que de la forma como lo hicimos, en el momento en que lo hicimos, terminó funcionando. Yo creo que una de las cosas que más agradecemos a Takami, el primer restaurante, fue la posibilidad de trabajar en el restaurante y aprender adentro. ¿Sí? Que son pocas las oportunidades que uno tiene de aprender haciendo. ¿Sí? Y claramente había una conciencia de corregir y de hacer rápidamente. Entonces, pues abrimos de una manera, pero rápidamente fuimos haciendo esfuerzos para organizarnos. Ok. Y aprovechando que decías que de pronto esa no es la forma en la que deben abrir un restaurante, ya con toda la experiencia que tenés, ¿cómo es el proceso de creación de un restaurante desde cero? ¿Cómo es ese proceso ahora ustedes con la experiencia que tienen para poder asegurar que haya un éxito, que obviamente nunca se ha asegurado, pero maximizar las probabilidades? Mira, nosotros estamos a un mes de abrir el próximo restaurante, o sea que lo tengo fresquito en este momento. Primero, pues creo que hemos podido desarrollar pues un olfato y una sensibilidad grande para conocer nuestro mercado, para saber en este momento qué podría estar haciendo falta. Llevamos más de 20 años haciendo esto. Entonces yo creo que el primer consejo, conocer el mercado, conocer qué hay, conocer quién puede ser la competencia, conocer cuáles pueden ser esos restaurantes que son referentes, ya sea en comida, en ambiente, en diseño. Luego de identificado pues esa posibilidad o ese hueco, lo que nosotros hemos hecho y desde hace muchos años es hacer un viaje de inspiración. A ese viaje de inspiración vamos los implicados en el proyecto, tanto como el chef, el arquitecto y digamos que del grupo de socios que esté metido e involucrado en el proyecto. En este caso, por ejemplo, vamos a abrir un restaurante francés porque creímos que le estaba haciendo falta un restaurante francés al mercado, que todavía hay espacio y oportunidad en ese tipo de comida. Luego nos fuimos a Nueva York y nos fuimos a Nueva York habiendo hecho
pues un muy buen ejercicio de, de research y de investigación para saber cuáles eran los restaurantes que queríamos ir. Y en una semana tratamos de ir a todos los que pudimos. Y como te digo, con el chef, con el arquitecto. Y eso, pues digamos que nos ha funcionado muy bien porque nos saca del día a día aquí en Bogotá, nos concentra a todos alrededor de una idea y se logra avanzar lo que aquí tardaría meses. Y en distintos frentes. Con el arquitecto, pues llevamos una idea de lo que puede ser el diseño del restaurante, pero se va trabajando día por día, se va corrigiendo, se va cambiando de acuerdo a las discusiones, a lo que estemos viendo. Y lo mismo, digamos que en temas de comida. Se prueba, se escriben menús, se van teniendo referentes y sobre todo como que se generan muchas conversaciones alrededor del espacio, de la comida, del ambiente, de todo, que al final pues terminan pues nutriendo el proyecto completo. Después de eso, pues ya aquí en terreno se avanza en el tema de construcción, de obra, y luego pues arranca ya a aterrizarse pues lo que puede ser un menú, las pruebas del menú, o sea, termina ya desencadenándose todo lo que tiene que hacerse para poder abrir el restaurante. Nosotros estamos a un mes. En este momento estamos haciendo pruebas ya en el sitio, ya en la cocina donde va a pasar todo. Estamos haciendo pruebas para definir menú. ¿Cómo se llama el restaurante? Porque ya va a haber salido pues cuando salga el podcast. Restaurante se llama El Francés. Okay. El Francés Bistró. Y mira que también en este caso, pues hemos querido ser contundentes en temas conceptuales. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta a lo largo de varios años que siempre va a ser más fácil dejarle claro a los clientes de qué se trata y qué somos. Ese espacio en donde sale uno de un restaurante y le cuenta al amigo, oiga, fui a tal sitio, ¿y de qué es? Tiene que ser fácil, ¿sí? Tiene que ser claro. Y no estoy diciendo que no haya restaurantes exitosos de estos que llaman cocina de autor o fusión de alguna cosa. Creemos firmemente que siempre va a ser más fácil si el concepto es claro, si es contundente. Aquí en este restaurante hemos hecho un esfuerzo grande para buscar algo que sirva de ocasión especial, pero también sea cotidiano. Algo que te genere pues esas ganas de repetir, que sea fácil, que sea entendible. No queremos realmente generar pues controversia de no, es que a mí sí me gusta, no, que a mí no me gusta, ojalá le guste a todo el mundo. ¿Sí? Creo que en este momento y para este proyecto en particular, pues la apuesta es grande por el momento, por el tipo de restaurante y queremos o estamos tratando de ir casi a la fija, pero entendiendo, por supuesto, que no hay receta garantizada de éxito. Pensando en las diferencias de cómo abrimos el primero o cómo estamos abriendo ahorita, claramente hay un tema de control desde antes de arrancar que es pues muy necesario. Y digo control, pues claramente arranca de unas recetas que se vayan a costear, de una estructura que haga sentido dentro de los números del proyecto, de unos supuestos que son necesarios para poder, digamos que, pilotear hacia un lado, ¿sí? Entonces, no, son 100 puestos el restaurante, es un ticket promedio de más o menos tanto y esperamos una rotación de tanto. Listo. Y eso, digamos que lo metes en ese modelo para
saber una estructura de personal, un tipo de arriendo, etc. Si no tienes ese, digamos que modelo, que dicho sea de paso, no es ni siquiera mi fuerte, pero si no tienes eso, vas casi que con una venda en los ojos a ver si resulta y puede significar muy costoso. Las estadísticas de éxito en los restaurantes pues juegan siempre en contra. Creo que la vida de los restaurantes es muy corta y eso que uno veía antes de es que si hacen buena comida eso va a ser un éxito, eso ya no es verdad. ¿Cuántos restaurantes con buena comida han fracasado? Muchísimos. No, es que sí, creo que es una combinación de muchísimos factores que terminan sumando al éxito del lugar. Y creo que hoy en día, pues sí hacemos por lo menos un esfuerzo de revisar para que todos estos factores pues terminen siendo coherentes y terminen llevándolo a uno a mayor probabilidad de éxito, sin que sea éxito garantizado. Les voy a dar un dato, solamente el 20% de las personas que ven nuestros videos están suscritos a nuestro canal. Por eso les queremos pedir el siguiente favor. Si han disfrutado el contenido, si han visto los episodios y les ha gustado lo que han escuchado, vayan y suscríbanse en este momento porque eso nos ayuda a nosotros a crecer el canal, a traer mejores invitados, a mejorar la producción, la calidad de los videos y como consecuencia les va a ayudar a ustedes a ser mejores emprendedores y mejores personas. Entonces vayan, suscríbanse y ayúdennos y a cambio Dani y yo nos comprometemos en hacer el mejor podcast y la mejor comunidad de emprendedores de toda Latinoamérica. Ahora sí, perdón por interrumpirles este episodio, sigan disfrutándolo. Me parece muy importante lo que acabas de decir y me gustaría saber cuáles son esos factores críticos que ustedes tienen para poder determinar la longevidad de un restaurante. Si no es solo la comida, ¿qué más tienen que tener en cuenta las personas a la hora de montar un restaurante para que sea algo que sea duradero en el tiempo? Esa es una muy buena pregunta y no es fácil de contestar. Yo creo que eso que uno decía antes, que si la comida es buena, eso va a ser un éxito, pues eso hoy por hoy tiene que ser el punto de partida. La comida tiene que ser buena, el servicio tiene que ser bueno. De hecho, todo en su conjunto tiene que funcionar. Yo creo que es clave que todos los factores sean coherentes. Yo creo que es clave que al final se sienta un alma en los lugares. Yo creo que es clave el servicio, que claramente también debería ser el buen servicio un punto de partida. Yo creo que la gente, el factor humano, pues hace una diferencia enorme. Y ahí, pues digamos que vendría un tema que para Takami ha sido siempre importante, que es la hospitalidad. Y la hospitalidad entendida más allá del buen servicio. La hospitalidad para nosotros es un sistema que empieza por dentro, ¿sí? En donde nos preocupamos los unos a los otros, de nosotros mismos, en donde hemos podido definir de alguna manera, y esto después te puedo echar el cuento porque no es un invento propiamente de Takami, pero nosotros tenemos la idea del secreto del éxito. A quién contratas, cómo lo entrenas y cuál es el ambiente que vamos a proveer para la persona. Y también tenemos pues esa idea del tipo de persona que queremos contratar. Que creo que todo eso pues suma para que al final en la experiencia que tratemos de vender pues se sienta algo diferente. ¿Sí? Más allá de esa transacción de servicio, de te pongo un plato, te cobro el plato, sino eso con lo que uno sale sintiendo. Yo creo que eso es clave. No es fácil mantenerlo en el tiempo. Los restaurantes tienen que ser vivos, tienen que estar pasando algo, no se pueden quedar quietos para siempre. Y la gente que está en los restaurantes, pues al final, pues son parte de ese sistema que está vivo, ¿sí? Y si no fuera por ellos, pues los restaurantes no podrían estar. Me gustaría también preguntarte ahí sobre el tema de cultura. Yo leí que el libro con el que ustedes definen la cultura de Takami es Setting the Table, pero te quiero preguntar algo particularmente, y es que hay una pirámide donde los empleados siempre están
en la parte de arriba de la pirámide, pues, o sea, como de la importancia para ustedes, y después están los comensales. ¿Cómo funciona ese orden de prioridades? ¿Por qué priorizar tanto al equipo más allá de la persona que va a ser el end consumer? ¿Cómo es ese proceso cultural que ustedes han vivido, además de definir pues la cultura con este libro? ¿Cómo les ha marcado la empresa? De hecho, el cuento del libro, primero, esto fue hace alrededor de 14 años y teníamos un viaje al Asia y nos íbamos un mes. Y llegamos al aeropuerto y mi hermano nos entrega a cada uno de los que íbamos un libro de Setting the Table de Danny Meyer, y nos dice, venga por favor, tarea, nos vamos a leer esto y le vamos a abrir espacio en el viaje para discutirlo. Y pues habría que decir que Danny Meyer es posiblemente uno de los restauranteros más importantes de Estados Unidos, con quien hemos encontrado alguna relación, sobre todo de un grupo que nos ha inspirado mucho y quien definió como parte de su cultura este tema de la hospitalidad. Y lo dice casi que como su arma de diferenciación, más allá de que su comida sea rica o que el restaurante sea de una manera o de otra, la hospitalidad para ese grupo es su arma de diferenciación. Y es este sistema que te contaba que arranca por cuidarnos los unos a los otros. Y por eso, digamos que en esa pirámide, pues los empleados sí están de primeros. Al final, te cuento un poquito también esas características que estamos buscando en esas personas y cómo además lo definen, porque lo definen como personas 51%, en donde pesa más la parte personal y emocional que la parte técnica. Y por eso es 51%. Y pues es fácil de entender cuando te imaginas que a una buena persona apasionada, interesada, amigable, lo entrenas para ser un tremendo buen mesero. Puede haber un tremendo buen mesero que no tenga eso y eso sí no se lo puedes, digamos que, enseñar o explicar. Y esas son las personas que tratamos desde las entrevistas de conseguir y luego pues termina uno de conocerlas y ojalá pudiera uno sentir que en los equipos solo tenga personas 51%. Y mira que después de haber definido la cultura de Takami hacia ese lado de la persona, de los empleados, terminamos inclusive definiendo nuestro propósito superior, que no iba a ser abrir restaurantes, maximizar las ganancias, sino transformar la vida de los empleados que trabajan con nosotros, transformar de manera positiva. Y eso, pues digamos que lo hemos podido a lo largo de los años ver palpable en muchos ejemplos. Creo que eso es al final pues el mayor orgullo, la mayor satisfacción y seguramente la razón de seguir abriendo restaurantes. ¿Sí? ¿Y cuál crees que ha sido como las acciones más importantes que has tenido con el equipo al interior para poder mantenerlos contentos, para retener el talento en Takami? Primero, creo que la gente se queda si ve un proyecto, si ve un espacio de crecimiento, si está alineada a los valores de la organización. Y yo creo que pues con 23 años que lleva Takami, pues hay muchísima gente que lleva más de 10 o 15 años con nosotros. Esa gente que ha durado tanto, esa gente se ha desarrollado con nosotros. Y seguramente empezó en una posición y ahorita está en otra posición. Seguramente en el camino se habrá desarrollado en términos profesionales, ya sea como cocinero, como sommelier, como bartender o detrás en la oficina.
creo que creer en la gente y darle espacio para desarrollarse y para, o sea, proponer, crear, hacer, yo creo que eso los engancha y los hace durar. En los restaurantes, tratándose de esto también, de un espacio medio subjetivo como es la cocina, ¿sí? Una expresión artística también de cierta forma, pues los cocineros tienen que sentir que están poniendo lo suyo, que están poniendo su corazón, que están creando, desarrollando, ¿sí? Y yo creo que eso ha pasado. Y hemos además reconocido esos talentos para hacerlos parte en determinado momento de los proyectos. Y así ha pasado en varios de los restaurantes que tenemos, donde esta persona que es pues el talento detrás de la cocina termina siendo parte, socio del restaurante en el que está trabajando. Y así creo que con otros cargos que se han vuelto pues muy importantes y que terminan siendo pues muy relevantes para el éxito y para el tipo de negocio que estemos montando. Vamos a pasar a una actividad, un reto que te tengo, para darle un poquito de picante al asunto. Se llama Desafío Relámpago en Negocios. Entonces, hay dos tipos de preguntas. Pregunta relámpago o escenario hipotético, ¿cierto? Vamos a empezar por una pregunta relámpago. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu carrera y por qué? Yo diría que comer. Y yo diría que la plata que me he gastado comiendo no tiene nombre, pero creo que ha sido pues eso que me permite cultivar esa pasión y estar como muy, muy sensible a lo que está pasando no solo aquí, sino afuera. ¿Cuál es esta no hace parte del reto, sino que me surgió una duda. ¿Cuál es el restaurante que más te ha gustado en el mundo? Esa pregunta es muy difícil, muy, muy difícil, porque han sido muchísimos y porque nombrar uno como el mejor, creo que ha habido varios que me han conmovido, y tendría que advertir que no necesariamente tiene que ser El más estos caro. restaurantes que son los más sofisticados o más costosos o más elegantes, porque también las experiencias más aterrizadas, más del mercado, lo pueden a uno llegar a conmover mucho. Pero me acuerdo de uno que fue el primer restaurante de 3 estrellas Michelin que conocí, y eso fue en el 2008. Se llama el French Laundry, y me acuerdo de eso porque digamos que antes de ir al restaurante duré casi que un mes soñándome todos los días con el restaurante, con la experiencia. Y me acuerdo de haber llegado y de haber hecho un brindis en donde se me hizo un nudo en la garganta de la emoción que yo estaba sintiendo. Y fue el primer restaurante 3 estrellas Michelin que fue. Pero como te digo, no tiene que ser ese el mejor restaurante que haya conocido. Fue ese momento que se me va a quedar súper grabado. Y no necesariamente tienen que ser restaurantes así de Carísimos, sofisticados. Puede ser un mercado, puede ser algo muy básico, algo popular. Si tuvieras que crear un restaurante que represente en toda su esencia el camino emprendedor, ¿cómo sería? Si tuviera que crear un restaurante, Que represente en toda su esencia el camino del emprendedor, ¿cómo sería? si te soy sincero, no sería muy distinto a nuestra historia, pero lo trataría de condensar los 20 o 23 años, arrancando con una pasión, arrancando con ese arrojo y esa determinación que va más allá del modelo y del plan de negocios. Y tiene que haber esa determinación de quererlo hacer. Luego, también la ingenuidad
de hacerlo sin ser experto. Que yo creo que eso, pues nadie que sea emprendedor es experto, y por eso, pues digamos que es este tema de emprendimiento. Luego, pues una decisión muy consciente de querer organizarse. Y no tiene uno que arrancar organizado 100%, no tiene uno que esperar a tener todo controlado, pero sí la determinación o las ganas de poderse organizar. Luego, pues esa posibilidad de querer hacer las cosas en equipo, que creo que es clave, y para Takami ha sido siempre importante. Más allá de esos modelos de one man show que posiblemente funcionaban, yo creo que hoy en día es muy difícil si no se hace en equipo. Y en equipo quiere decir encontrar esas personas con las que uno pueda compartir sin que piense uno igual, más bien complementándose. Y eso, desde lo obvio, venga, que yo necesito organizar el equipo, y dónde está el cocinero, porque yo no soy el cocinero, dónde está este, sino también por detrás, quiénes son mis socios. Yo creo que Takami ha sido inmensamente afortunado en poder hacer por detrás un equipo de gente con la que nos alineamos en términos de valores, con la que queremos estar, con la que somos amigos y con la que hemos podido proyectar el futuro. Y creo que ese tema de equipos no solo importante para compartir los triunfos, sino al revés, las dificultades. Si uno en las dificultades tiene equipo, seguramente que esa remada va a ser más llevadera. No sé si te digo, si te contesté, pero yo quisiera, el camino emprendedor en un restaurante, resumir los años de Takami. Desde haber arrancado con la ingenuidad de la juventud y de la inexperiencia, hasta pues habernos sofisticado a la manera como hoy Takami funciona, que creo que pues toma tiempo, obviamente, y eso, resumirlo en un solo esfuerzo de emprendimiento, pues no es tan fácil. Buenísimo. Ahora, retomando las preguntas un poco más de negocios, ustedes tienen una parte importante, es que han colaborado con diferentes chefs, ¿cierto? Pero me gustaría hablar de uno en particular, con Roberto Ruiz, que es el primer mexicano en ganarse una estrella Michelin. Ustedes tuvieron la oportunidad de crear un restaurante. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue diferente a lo que ya habían hecho? ¿Y cómo les cambió la visión que tenían acerca de la industria? A Roberto lo queremos mucho, y ha sido pues una de esos momentos de suerte. Nosotros íbamos a abrir un restaurante mexicano, también porque en el momento habíamos encontrado espacio, o creíamos haber encontrado espacio para un concepto mexicano. Y por las casualidades de la vida, terminamos teniendo un amigo en común con Roberto, que es mexicano, pero vive en Madrid, y vivía en Madrid hacía pues más de 10 años. Y esto fue pues que nos pusieran en contacto, que lo invitáramos a que nos conociéramos aquí en Colombia, y desde esa primera visita, desde ese primer momento, pues haber sentido una química muy especial con él como persona, y con lo que era capaz de hacer. Que ahí, pues digamos que con la experiencia también hemos conocido muchísimos chefs. Y él logró hacer una prueba en la casa de Santiago Arango, uno de los socios, en donde salimos absolutamente fascinados. Y hacer una prueba en una casa no es fácil, ¿sí? Y venirse desde España y no saber un poquito qué va a encontrar acá, ni qué ayuda, y hacerlo en la casa de alguien no es fácil. Y ahí tú empiezas a ver pues las capacidades de la persona,
sobre todo su recursividad. Y ahí desde ese momento pues quedamos muy enganchados con Roberto. Luego, ese primer restaurante que abrimos, Roberto se vino un par de meses a vivir, pero no se vino solo. Él trajo su mano derecha y su otra persona. Él trajo un equipo como de 2 o 3 personas, que fue a la larga las personas que se quedaron cuando Roberto se fue. Y todo eso pues te habla de esa forma de hacer las cosas posibles, ¿sí? Y también de que todo se hace en equipo. Roberto solo seguramente no hubiera podido hacer eso si no fuera porque tiene allá un equipo de gente que conoce y en quien confía mucho. Y ellos fueron los que se quedaron. Creo que Roberto logró poner la comida mexicana aquí en Colombia en una posición en la que no estaba. Primero, no había muchos restaurantes mexicanos, había muy poquitos. Segundo, ponerlo, digamos que en un nivel, digámoslo, de calidad que generó pues muchísima aceptación en el momento. Hoy en día, pues, ¿cuántos restaurantes mexicanos hay? ¿Cuántas taquerías hay? Creo que Roberto, con su primer restaurante que abrimos acá, pues pudo abrir un poco ese camino. ¿Y cómo funcionan esas colaboraciones con esos chefs? O sea, ¿entran a ser socios? ¿Cómo funciona cuando uno llega a trabajar con un chef para darle, obviamente, importancia a sus años de reputación, a su conocimiento? ¿Cómo funciona? No, ahí normalmente lo que se hace es que pues se vuelve socio del proyecto desde el principio y su aporte pues no es en Monetario. efectivo, no es monetario, sino en su conocimiento, en su nombre seguramente y en una serie de responsabilidades que son fundamentales pues para el éxito del lugar. Con Roberto abrimos el primer restaurante, abrimos un segundo y ahora tenemos 3 restaurantes: Cantina y Punto, Punto Baja y Tacos MX. Y con Roberto tenemos una pues muy buena relación, no solo por los proyectos y los negocios que tenemos, sino personal. Entonces hemos también explorado y soñado con la posibilidad de abrir más negocios y más restaurantes con Roberto, ya sea aquí en Colombia, en España, en México o en Estados Unidos. Ahorita hablabas del alma, de que se tiene que sentir un alma en los restaurantes. Cuando estaba hablando con Julián Oquendo, que es el fundador de Hatsu, también nos hablaba del alma de los negocios. Y me parece también importante hablar de la otra parte que decía Julián, que es el cuerpo, y es ya todo el tema de números, por unas dudas que yo he tenido. Y es, ¿cuánto es el periodo como de recuperación de una inversión en un restaurante? ¿Cómo funcionan esos números? Y uno cuándo sabe que debe invertir. ¿Y cómo cambia cuando uno está creando un restaurante que está o sea, como concepto para hacer una cadena y cuando no? A ver, eso también ha cambiado en el tiempo. Y creo que el negocio y la industria de los restaurantes se ha vuelto más compleja de lo que al principio era, por lo menos en nuestra historia, de algo más de 20 años. Una industria mucho más competida, una industria en donde por dentro se nos ha subido el costo de alimentos, el gasto de personal, etcétera, y los márgenes se han achicado mucho. Pero para contestarte la pregunta de más o menos en cuánto tiempo se puede recuperar la inversión de un restaurante, nosotros hemos tenido ejemplos de muchísimo éxito y algunos que nunca se recuperaron. Entonces, de mucho éxito, y te puedo estar hablando de otras épocas, pero restaurantes que se hayan recuperado en menos de un año. Por el contrario, algunos restaurantes que nunca se recuperaron. Nosotros hemos cerrado hemos tenido que cerrar un par de restaurantes. Pero si hacemos los números hoy en día,
Yo creo que una recuperación entre 3 y 5 años sería suficientemente atractiva. Y los márgenes, en este momento un margen saludable en la industria de los restaurantes, más o menos cuánto podría ser. También te cuento que se han achicado Hace unos años cuánto eran. más del 20%. Y ahora. ¿Sí? Y ahorita, si logras tener márgenes por encima del 10%, pues creo que lo estás haciendo bien. Y pues en Takami, que tenemos distintos conceptos, distintas marcas, distintos tipos de comida, etcétera, pues tenemos casos en donde los márgenes son mejores unos que otros. Pero en todos, sin excepción, los márgenes se han achicado. La mano de obra ha subido inmensamente, no solo por cómo sube el salario mínimo, sino porque el oficio se ha profesionalizado, ¿sí? Y antes, pues tú no tenías un bartender que supiera o pudiera hacer determinadas cosas, o no tenías un sommelier, o el chef no tenía que ser esta persona que tenga la experiencia que hoy en día tiene. Entonces todo eso, pues realmente ha hecho que los márgenes se achiquen. Los arriendos, en un momento dado, los arriendos se dispararon y termina uno sintiendo más que está trabajando para el dueño del local que para el negocio. Y luego, pues imagínate el dólar y después la comida y después todo lo que hemos pasado en los últimos 5 años que han sido una montaña rusa, pues impresionante. Ahí también hay un tema importante en temas de costos y más que de costos es como la relación que ustedes tienen con proveedores, que también me imagino que es complicada. En la industria de los restaurantes, mucha parte del éxito, me imagino yo, que viene de la relación con proveedores, porque si tú no tienes buenos insumos para crear platos, pues es imposible hacerlo. ¿Cuáles son esos consejos que vos le darías a un emprendedor en cuanto al relacionamiento con proveedores para asegurar que haya una relación sana y duradera en el tiempo? Sin duda, yo creo que el tema de proveedores se vuelve determinante para nosotros los restaurantes. Creo que esa relación personal, creo que esa posibilidad de desarrollarse y crecer de la mano, pues ha hecho que podamos tener proveedores muy leales, preocupados pues por el producto y por la calidad como nosotros lo necesitamos, preocupados por la sostenibilidad como hoy en día nosotros nos preocupamos, etcétera. Hay ciertos proveedores que se vuelven core de tu concepto. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de Central Cevichería, pues el pescado se vuelve una materia prima determinante. Eh, y luego, cómo poder garantizar no solo el abastecimiento, sino la calidad que necesitas y que cumpla pues con todo el tema de sostenibilidad. Entonces, creo que la relación con proveedores se vuelve absolutamente importante. Y también hablaste de que cerraron varios restaurantes. Yo tengo dos ejemplos, están Horacio, Barbato y Segundo, que aprendieron de ese cierre de los restaurantes. Mira que de los restaurantes exitosos que hemos tenido ejemplos, se aprende mucho, pero yo creo que más se aprende de esos restaurantes que no funcionaron. Y estos dos son ejemplos de restaurantes que considerábamos, como habíamos hablado, con buena comida, con sitios lindos, con conceptos, con alma, pero que no terminaron de funcionar. Creo que si hablo del caso de Horacio Barbato, yo creo que esa idea de qué está esperando el mercado, de hasta dónde puedo ir, es importantísimo. Yo creo que Horacio Barbato fue un restaurante adelantado un poco en su tiempo. Y este fue un restaurante que abrimos después de un viaje, eso fue en el 2008 el viaje, un viaje que hicimos a San Francisco y a California, en donde para lo que vimos allá que nos enamoró,
pues esa conciencia del ingrediente, de dónde viene, esa idea de posiblemente ingredientes locales. Había una idea de horno de leña que representa pues ese tipo de comida que toma tiempo de hacerse. Eso nos enamoró. Posiblemente eso acá no había, para esa época, abrimos el restaurante en el 2010, pues no generó nada tan interesante ni tan llamativo. Y luego, pues ahí sí, como habíamos hablado antes, cuando la idea no es fácil de contar, pues se hace más difícil. Y siempre tuvimos esa situación de, bueno, ¿y qué es Horacio Barbato y de qué es? Y a alguien que le guste, pues sale y qué va a contar. Fue difícil, ¿sí? A pesar de que lo remamos, a pesar de que nos gustaba mucho, pues llegamos un momento a decir, venga, lo cerramos. Afortunadamente pudimos aprovechar el espacio y crecer Ozaki, y se queda en Usaquén. Entonces hicimos una remodelación que le terminó favoreciendo a Ozaki, que es una de nuestras marcas más importantes. En el caso de Segundo, y esa yo creo que es una lección importante en los restaurantes, uno no puede dejarse confundir del éxito del momento. No porque el restaurante esté lleno, no porque haya cola, no porque la lista de reservas esté copada, lo estamos haciendo bien, ¿sí? Y es facilísimo caer en, no, es que mire que esto está lleno, no, es que qué éxito, porque ese restaurante fue un tremendo éxito los primeros 6 meses. Cuando veíamos el restaurante completamente lleno, había cola. Y luego cuando la tendencia empieza a cambiar, pues no es cuál fue el error de hoy. ¿Qué pudimos haber hecho en esos momentos? ¿Sí? Porque los errores de hoy no los pagas esta noche ni los pagas mañana. Cuando lo estés pagando, echa la película para atrás y te va a tocar pensar, pues, qué pudimos no estar haciendo bien en ese momento, y es dificilísimo. Lo mismo que empecemos a hacer las cosas bien hoy, pues esto no lo vas a pagar, no vas a ver el fruto esta noche ni mañana. Lo vas a tener que hacer bien, consistentemente y por mucho tiempo para empezar a ver. Con tantos años en el mercado, seguramente han visto muchísimos restaurantes nacer y morir. ¿Cuáles son los errores más comunes que vos ves cometer a los dueños de los restaurantes que los llevan a cerrar las puertas? Yo creo que en nuestro negocio la consistencia es fundamental. La consistencia no es hacerlo bien una vez, es hacerlo bien siempre. ¿Sí? No importa si hoy lo hicimos bien. Felicitaciones, mañana es otro día. Y esa es una de las dificultades más grandes del negocio de los restaurantes. Esto no para. Esto es todos los días. Entonces, problemas de consistencia son típicos. Tú quieres ir a un sitio donde normalmente siempre te vaya bien. Aclarando que en un restaurante no es abrir latas de tomate y no es robots atendiéndote, es gente. Y necesariamente hay momentos en donde lo hacemos mejor unas veces que otras, pero tienes que tener, digamos que un estándar de calidad muy consistente para que se vuelva esa opción en donde quieras ir, porque sabes que te va a ir bien. Y más ahorita, en estos momentos en donde el consumo está bajando, pues tú no quieres salir a echar un tiro al aire, a ver si en este sitio nos va bien hoy. No, tú quieres escoger esos sitios en donde vas a la fija. Esos primeros meses de apertura es fácil confundirse porque ve uno el restaurante lleno. Yo creo que hay que dejar pasar un poco esa espuma y consolidar esa novedad para que realmente sienta uno pues un termómetro más real. Y seguramente en esos primeros meses uno comete también muchos errores. Creo que hoy por hoy el mercado se ha vuelto pues mucho más exigente y la gente casi no perdona. Entonces,
el esfuerzo para que esas primeras impresiones sean buenas, pues tiene que ser total. Buenísimo. Ahora, para cambiar un poquito de tema, ustedes durante la pandemia tuvieron una postura muy interesante y es que no decidieron parar, sino que quisieron seguir innovando y buscar soluciones para poder sobrevivir ese momento tan difícil y crearon Barra Takami y Despensa Takami, ¿cierto? ¿Cómo fue esa experiencia de crear algo completamente diferente a lo que venían haciendo y fuera del core del negocio? ¿Cómo fueron esos meses y cuáles fueron los retos? Mira, ya habría que decir que sin duda fueron unos momentos muy difíciles, y fueron muy difíciles emocionalmente, y fueron muy difíciles por la incertidumbre y porque había un sinnúmero de incendios que apagar. Eso fue en un 2x3 que tienes una cola de problemas que atender. Y estás hablando del personal, y estás hablando de los proveedores, y estás hablando de los arrendadores, y estás, por supuesto, con una carga emocional muy grande. Yo te había dicho que el tener equipos y poder remar las dificultades en equipo, pues hace una diferencia gigante, y creo que por suerte Takami tiene pues un muy buen equipo de personas que se ponen la camiseta como si fueran los dueños. Y también necesariamente tendría yo que hablar de mi hermano, que no he hablado mucho de él. Mi hermano fue socio de Takami desde el principio, pero él trabajaba en banca de inversión. Él es un par de años mayor que yo. Y él, cuando estábamos abriendo el tercer restaurante, él empieza a trabajar con nosotros, con la idea de ayudarnos 6 meses porque se iba a hacer un MBA. Conclusión, nunca se fue a hacer su MBA y se quedó trabajando con nosotros. Y pues él venía con una estructura muy distinta y con una experiencia muy distinta. Casi se enloquece porque no hablábamos su idioma. Nosotros acostumbrados pues de remangarnos, de apagar incendios, de correr para un lado, correr para el otro, más que de tener esa estructura y esa visión de empresa. Y fue un momento muy importante para Takami porque ahí tuvimos que sentarnos a hablar de qué queríamos ser en el futuro, si queríamos seguir siendo pues esos restaurantes manejados como restaurante de esquina que podían ser pues muy rentables, exitosos, respetables, todo, o si queríamos ser pues esta empresa de visión de largo plazo. Y ahí decidimos de manera consciente que queríamos ser esta empresa de visión de largo plazo, para lo que mi hermano asume la dirección desde ese entonces de Takami, y nosotros de manera decidida dijimos, vamos por ese camino. Pero te lo menciono porque creo que mi hermano fue ahí en la pandemia ese motor que nos impulsó, incluso en unas ideas que algunos considerábamos de verdad lo vamos a hacer ahorita, pero vamos a sacar adelante un proyecto en este momento. Y yo creo que él fue capaz de tener un ojo en los problemas, en el sinnúmero de problemas del día a día, pero otro ojo con la mirada hacia adelante. Sacar esos proyectos fue un reto gigante en ese entorno y en esas circunstancias. Lo primero que hicimos fue Despensa Takami, que la idea era incluso pensando en la cantidad de proveedores que se quedaba en un momento a otro con los brazos cruzados, porque muchos de ellos producen casi que para nosotros gran parte de lo que producen. Entonces la idea era cómo conectamos pues esta red de proveedores con nuestros clientes. Y eso fue ahí sí que a fuerza pues salir con ese mínimo, pero mínimo producto viable, una lista en Excel, mandamos por mail, nos devuelven por mail, mandamos un camión, hacemos el mercado, bueno, en fin, hasta sofisticarlo a punto que pues tenemos este sitio web en donde la gente puede hacer el mercado de su casa pues de una manera muy
muy fácil con unos productos increíbles. También salió Barra Takami, que fue pues más o menos una idea similar, pero hablando de vinos y licores. Pero creo que por suerte tuvimos un equipo y el liderazgo, como te digo, de mi hermano, de decir, y vamos para adelante y lo vamos a sacar adelante. Y así pasó. Buenísimo. Ahora vamos para la última sección de todas. Bueno, realmente no la última, sino la penúltima, porque tenemos un ¿qué prefieres? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Eh, yo creo que tendría que ser que la plata o el dinero no sea el objetivo. Eh, y yo creo que el éxito o la plata o el dinero podrá ser consecuencia de haberlo hecho bien, pero que no sea ese motor, que no sea eh, ese propósito. Y por eso, pues digamos que en Takami de verdad nuestro propósito, más allá de maximizar las ganancias, de abrir un número de restaurantes, pues está en eso. Y si no tiene uno ese propósito, pues las cosas se le puede volver a uno muy superficial. ¿Sí? ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Volvería en este caso para que sea del tema, volvería en este caso a Setting the Table y a Ok. todo lo que ha hecho Danny Meyer escribiendo pues una experiencia que aplica no solo para los restauranteros, sino para cualquier industria, que además es divertido de leer y que a nosotros nos ha marcado mucho. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Pues suena, no sé si de cajón o cliché, pero hacer las cosas que me produzcan felicidad. Y si no lo siento, no lo podría hacer bien. No lo podría hacer bien. Eh, he sido muy afortunado y he sido muy afortunado eh, porque he podido tener este único trabajo eh, en algo que es una pasión para mí. Y me imaginaba, si no hubiera sido esto, qué tal yo en una oficina, qué tal yo de corbata, qué tal yo con un computador y un Excel. Sencillamente no creo que podría. Entonces, creo que si no le produce a uno, pues esa pasión, esas ganas, pues ojalá no. O encontrar, pues, esa pasión, encontrar esas ganas, que no necesariamente tiene que ser eh, tengo que nacer con eso para poder hacer el emprendimiento. No, seguramente lo puede uno encontrar. En mi caso siento que fui afortunado porque traía la pasión desde antes. Y última pregunta, ¿cuál es tu definición de éxito? Amarrado a lo anterior, pues esa realización personal que me produzca eh, la satisfacción, el orgullo de haber hecho eh, una tarea que, que haya tenido impacto, eh, por supuesto impacto positivo. Yo siento sin sonar poco humilde, pues que he podido o que hemos podido ser exitosos por eso. Creo que Takami ha logrado ser un emprendimiento que ha traído 23 años de impacto positivo. Creo que eh, hemos tocado muchas vidas. Hoy en día tenemos 1.400 empleados, pero ¿cuántos habrán pasado a lo largo de los 23 años? Entonces yo creo que pues el éxito debería estar, en mi opinión, amarrado a esa sensación de satisfacción, de haber hecho bien la tarea y de haber generado y dejado un impacto positivo. Primera pregunta,
¿Cocina italiana o francesa? Francesa por el momento en el que estamos. ¿Peruana o mexicana? Peruana. ¿No poder volver a abrir un restaurante o no poder volver a salir a comer? No poder volver a salir a comer. Está dura. Está dura, sí. Muy buenos ingredientes, materia prima, con un cocinero promedio o ingredientes regulares con un cocinero excelente. Buena pregunta. Yo creo que muy buenos ingredientes con un cocinero promedio. Pero ahí, un poco para alargarme, eh, yo creo mucho en el back to basics, en que el producto sea el buen producto y que la técnica sea justa, precisa, pero no tiene que ser, digamos que, demasiado sofisticado. Y ese back to basics no es fácil para nada. O sea, hacer algo extraordinario con algo básico y sencillo puede ser muy difícil y son pocos los que lo logran, pero los que lo llegan a lograr, pues digamos que es muy especial. ¿Sí? Buenísimo, no, acabamos la entrevista ya. Después te digo, en Medellín hay un ejemplo de un cocinero para mí así, que es John Zárate, No lo de conozco. Zambombi. Ah, no he ido, hombre, los tengo en la listica. Ese para mí es un ejemplo de materia excelente y cocinero extraordinario, pero de eso que refleja ese back to basics, ese que pone el producto por encima de todo. Mil gracias, Pibe, por el espacio. Me disfruté mucho la conversación, sobre todo porque es una industria que, pues, en la que todos estamos envueltos, todos hemos ido a comer a restaurantes y pocos entendemos. Pero mil gracias por darnos todo ese conocimiento y por darles a los emprendedores que nos escuchan el No, conocimiento para poder ser exitosos. no, muchas gracias. Dani, ven Gracias para a que nos ustedes. tomemos la foto.